Hola a todas y todos. Soy Elena Estavillo, fundadora, directora general de Centro I para la Sociedad del Futuro y encantada de estar aquí en el encuentro virtual de expertas TIC de 5G Américas. Muchas gracias por la invitación y por reunir a tantas expertas para compartir sus conocimientos. Y pues yo voy a empezar a compartirles mi pantalla para hablarles del tema que nos trae hoy. Y vamos a hablar del poder de la tecnología para diseñar el futuro. Y este tema me parece importantísimo, relevante, porque si se fijan, yo fundé este think tank que se llama Centro I para la Sociedad del Futuro por la completa convicción de que está en nuestras manos construir este mañana que queremos y no dejar que simplemente nos suceda como si no estuviera en nuestras manos y en nuestro control. Y de eso se trata, de entender este poder de la tecnología, porque si la aprovechamos, la diseñamos para ese futuro que queremos, pues entonces podremos colectivamente tener un mañana de mayor igualdad, de mayor bienestar, prosperidad y justicia para todas las personas. Y comenzaría por eh, insistir en estos temas. Primero, que las tecnologías digitales son al día de hoy un pilar fundamental para el crecimiento y el desarrollo. Se han ido internalizando en todos los aspectos de nuestra vida. Y cuando hablo de crecimiento y desarrollo, no solamente me refiero a la parte de las empresas, del desarrollo industrial, sino también nuestro desarrollo social. Nos permiten comunicarnos, tener mejor acceso a servicios, a información, a educación. Si las usamos de esta manera, que nos permitan desarrollarnos en todas nuestras capacidades humanas. En el marco particular de México, yo vengo de México, pero esto es aplicable a todos nuestros países de Latinoamérica donde compartimos tantas cosas. Tenemos que aprovechar el ecosistema digital y nuestro talento para posicionarnos como países innovadores, diseñadores y creadores de tecnología, también hecha para nuestras necesidades, para nuestra cultura. Y eso quiere decir, otra vez, tomar el control de las tecnologías, aprovecharlas para nuestra visión del mundo y adaptarlas. Y por eso tenemos que ser creadores, innovadores de tecnología. Y además, por la otra parte de la moneda, porque tenemos que ser naciones y sociedades responsables que actuemos con ética, muy conscientes de incluir a todas las personas en los beneficios que nos brinda la transformación digital y toda esta nueva corte de tecnologías exponenciales que están todas interactuando en este ecosistema digital y tecnológico. Uso responsable. Esto es fundamental en las tecnologías. Sabemos, ¿no? Eso creo que es una idea que ya la tenemos muy clara, que las tecnologías nos pueden ayudar a tener mejores decisiones, mejores negocios, mejores servicios públicos, mejor calidad de vida. Eh, pero también nos corresponde a todas las personas que participamos a lo largo del ciclo de vida de las tecnologías digitales, de la inteligencia artificial, que lo hagamos de una manera muy responsable y además teniendo conciencia de que nos compete a todas las personas. Inclusive cuando solamente somos usuarias de las tecnologías, tenemos responsabilidades como usuarias. Si recibimos y enviamos información, en el momento que la enviamos, nos toca a nosotras evaluar si es una información que es fidedigna, que viene de una fuente confiable, si es real. Y a eso me refiero con que tenemos que estar en toda la cadena. En particular, la inteligencia artificial se ha ido convirtiendo
en, pues primero en una novedad y muy, muy rápidamente para una parte de las personas, no para todas, en una herramienta de todos los días, una herramienta casi cotidiana para trabajar y para otras aplicaciones, ¿no?, de la vida diaria, de una manera deliberada y de otra manera también a veces como usuarios pasivos de estas tecnologías. Primero, pasivos en qué sentido? En que podemos ser destinatarias de estas aplicaciones que están tomando decisiones que impactan en nuestra vida, algunas en aspectos a lo mejor más superficiales, pero otras en aspectos que pueden ser muy importantes, ¿no? Como el acceso al empleo, el acceso a algún beneficio público. Y ahí es donde tenemos que tener conciencia en qué parte de ese ciclo estamos y quienes formen parte de ese ciclo tienen que tomar responsabilidad de lo que les toca, ¿no? La parte ética de las tecnologías no son responsabilidad exclusiva de un área, ¿no?, de una empresa o una autoridad pública a la que le tocó la responsabilidad ética. Esto es parte de todo el ciclo vida tecnológico y en particular de la inteligencia artificial. ¿Y qué ciclo? El ciclo de vida es amplísimo, desde quien concibe un proyecto, quien investiga una necesidad y decide que es una necesidad que se puede satisfacer, por ejemplo, con inteligencia artificial. Desde ahí hay una responsabilidad, ¿no?, de analizar eh, la adecuación de estas tecnologías para resolver un problema en particular, si se están tomando lineamientos éticos responsables en esa concepción del problema y de la solución. También quienes financian, porque tienen la llave para que algunos proyectos sí tengan recursos para desarrollarse y otros no. Ahí también se requiere una mirada ética para ver más allá de los bolsillos, ¿no? Y los bolsillos, por supuesto que hay que analizarlos, pero también ver el impacto de esas inversiones en la sociedad. Y ahí también toca una mirada ética. Quienes recolectan y procesan datos, desde cómo se recolectan, cómo se definen, por qué unos datos, unos fenómenos se miden y otros no, o por qué algunos se miden en unas poblaciones y no en otras. Ahí también estamos mirada ética. Y no se diga cuando ya se está desarrollando y diseñando una aplicación digital, una aplicación de inteligencia artificial. Eh, y generalmente nos enfocamos en esta etapa, ¿no? Y tendemos a responsabilizar de todo lo que suceda con un proyecto de tecnologías digitales a quienes las desarrollan y diseñan. Y por supuesto que tienen una gran responsabilidad en esta etapa, pero no están solos y todos los que vienen antes y después también tienen que hacer su parte, ¿no? En validar, hacer pruebas de los sistemas, luego en el despliegue y cómo se usan. Y además después que no se pueden simplemente soltar en la naturaleza y dejarlos, sino que hay que auditarlos continuamente, darles seguimiento, verificar cómo están dando resultados, qué tipo de resultados están dando. Y lo último, la terminación, el desmontaje de sistemas a veces requieren, por ejemplo, eliminar datos. ¿Cómo se va a proteger los datos que se almacenaron durante toda la duración de un proyecto para seguir asegurando su privacidad, que no se vayan a usar para otros fines para los que no estaban destinados, etcétera? Cuando hablamos del ecosistema de la inteligencia artificial, estamos hablando entonces de muchísimas partes que van más allá de los equipos, a veces exclusivamente de ingeniería, ¿no?, que se encargan de estos sistemas. Y, y por eso necesitamos miradas diversas a lo largo de todo este ecosistema y también procurar que en cada etapa y en cada componente del ecosistema se replique esta mirada diversa, con equipos que tienen diferentes perfiles, diferente formación,
que haya hombres, mujeres, otras personas diversas, porque todo aporta a dar las condiciones más favorables para tomar decisiones responsables que consideren diferentes perspectivas. Y estamos hablando, como ya había mencionado, de los datos, del diseño de los algoritmos, de la infraestructura, también la parte de la regulación y la gobernanza de los sistemas, el talento, cómo aseguramos que la gente esté capacitada, que responda a lo que requieren el desarrollo tecnológico, ¿no? Que tengamos pues una dinámica muy positiva entre la formación profesional y técnica y lo que demanda la industria y estos desarrollos tecnológicos, porque además traen cambios muy dinámicos y eso implica que a veces puede haber personas que se queden sin trabajos porque los trabajos van evolucionando y sí, van a desaparecer algunos y se van a crear otros. ¿Cómo asegurar como sociedad que estemos preparando las condiciones para que esa transición sea más suave, más fácil de transitar y que no asuman los costos de esa transición solamente algunos grupos de personas, ¿no? Ahí necesitamos ser muy solidarios como sociedad. La parte de la innovación científica, técnica, la industria y la sociedad. Todo esto es el ecosistema de la inteligencia artificial, el ecosistema de las tecnologías digitales. Y en todas estas secciones del ecosistema necesitamos una mirada ética, responsable, incluyente, para que podamos asegurar que ese desarrollo tecnológico nos va a ayudar a construir este futuro que queremos. Y ahora, vamos, la inteligencia artificial es sumamente útil, ¿no? Quienes ya tenemos experiencia con ella y la vamos usando cada vez más día a día, nos damos cuenta, ¿no? De cómo nos ahorra tiempo, nos acorta los procesos, eh, pero también con toda la información que está generando, con nuestra misma experiencia, nos damos cuenta que puede generar daños y sobre todo si se desarrolla sin ninguna consideración ética. Y los riesgos que generan pueden ser enfocados a quienes la despliegan, a quienes la desarrollan, porque, pues porque si no se hace cuidadosamente, se pueden caer en incumplimientos legales, en incumplimientos de regulaciones específicas o generales, y eso también puede llevar a errores en su aplicación, que ni siquiera se obtengan los resultados que se buscaban, y eso va a llevar a tener costos para corregir, para eliminar unos sistemas, tener que volver a comprar otros, o tratar de corregir, que no es fácil cuando algo ya está diseñado, corregirlo. A veces es hasta imposible y hay que empezar desde cero, y esos son gastos ineficientes de las organizaciones. Puede haber un costo en la reputación cuando estos sistemas llegan a causar daños o errores que se hacen públicos, y eso afecta la reputación de las organizaciones que utilizan la tecnología. Y además generar responsabilidad legal si es que se llegaron a generar daños a terceras personas. Y estos son los riesgos que podemos ver hacia las mismas organizaciones que usan la tecnología y que la despliegan, pero también hay riesgos a la sociedad, que ahí es donde tiene que entrar la conciencia ética y responsable de todos los actores que están usando y desarrollando la tecnología. Por ejemplo, si los sistemas de inteligencia artificial que se usan replican sesgos, van a terminar por tomar decisiones discriminatorias, y eso nos va a reforzar e inclusive a ampliar las brechas, las desigualdades que ya tenemos en nuestras sociedades. Y aquí particularmente en las sociedades de América Latina, donde uno de nuestros principales problemas
es la desigualdad que vivimos. Somos una de las regiones más desiguales del mundo. También algunos sistemas pueden estar violando derechos de personas, derechos humanos, con la privacidad, la seguridad, el derecho a tener igualdad de oportunidades o el derecho de acceder a la justicia. Y además, un campo muy amplio, pues que se ha ido haciendo más visible, primero con el impacto de las redes sociodigitales y ahora pues ya sumada, ¿no? Con las aplicaciones de inteligencia artificial eh, que están causando impactos en la democracia a través de, de difundir información falsa, de procesos de polarización facilitados por la forma en la que se da cauce a distintas voces o a distinta información a través del uso de sistemas de inteligencia artificial, la posible manipulación de las decisiones, de las opiniones de la sociedad, también facilitada por algunos manejos apoyados en inteligencia artificial y en las redes sociales. Estos impactos están siendo visibles y son otros riesgos de los que hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Todas las personas que usamos, que diseñamos, que regulamos las tecnologías. Tenemos siempre que pensar y hacernos preguntas, porque las preguntas son muy útiles y de hecho muchas metodologías para poder medir el impacto ético de por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial están construidos a partir de cuestionarios y creo que es una manera como muy accesible de hacernos estos cuestionamientos cada vez que estamos frente a decisiones sobre el diseño, sobre el uso, la validación de sistemas de inteligencia artificial, de aplicaciones digitales. Preguntarnos cuál es el problema a solucionar, si en ese se consideró el punto de vista del usuario o del destinatario, quien es finalmente afectado por ese problema, para estar seguros de que la solución está diseñada precisamente para sus necesidades. Preguntarnos si un sistema de inteligencia artificial es la mejor solución posible, si es el mejor uso ante una variedad de usos alternativos de los recursos. Eso también es una pregunta importante porque siempre, aún para quienes cuentan con más recursos, los recursos son limitados y los usos posibles son ilimitados. Entonces nos tenemos que estar haciendo estas preguntas. ¿Estamos asignando de la mejor manera los recursos que tenemos para esta solución? Ahora, tenemos los datos que necesitamos, tenemos buenas bases de datos para entrenar los sistemas de inteligencia artificial o tenemos datos incompletos que sobrerepresentan a ciertos grupos que están plagados de sesgos y preguntarnos también si podemos hacer algo para mejorar esos datos, porque pues hay estos principios muy claros de que si metemos basura a un sistema vamos a sacar basura y esto lo tenemos que preguntar desde el inicio. También estar muy conscientes de quién se beneficia y a quién impactan los riesgos, porque los impactos de las tecnologías no benefician y dañan de la misma manera a los mismos grupos. Y esta también es una pregunta esencial desde un punto de vista ético, para tener esta responsabilidad hacia el interior y hacia el exterior, hacia terceros del uso tecnológico que hacemos. Y también, obviamente, si el tamaño y la naturaleza de los beneficios justifican los riesgos. Y aquí nos hablan, por ejemplo, algunos países, algunas regiones que ya están generando reglas basadas en riesgos, donde nos dicen, bueno, es que hay algunos riesgos que simplemente no es posible justificar por su magnitud y por su naturaleza.
Y aquí también de parte del usuario, que no muchas veces nos enfocamos en las personas que están usándolos, como usuarias tenemos que entender los alcances y los límites de los sistemas y siempre asumir esa responsabilidad en el uso. Y aquí, pues, verán en la presentación la copia, ¿no?, de una nota de muchísimos casos que se siguen acumulando por el uso irresponsable de las tecnologías. Y esta es la de un caso de unos abogados en Estados Unidos que presentaron un escrito plagado de precedentes inexistentes inventados por un sistema de inteligencia artificial que usaron para hacer un escrito que presentaron a un juez. Y aquí pues nos preguntaríamos, ¿es que está mal haber usado inteligencia artificial para esta tarea? Pues no necesariamente. El problema es haberlo hecho sin asumir esa responsabilidad final sobre el escrito, sin verificarlo, sin poder asegurar que todo lo que allí se decía era correcto. Y esa sí es una parte de responsabilidad de las personas que usan la tecnología. Se trata de estar siempre muy consciente de los riesgos. Al final es eso, ¿no? Y los riesgos probables, ¿no?, en general de la tecnología y eso pues simplemente con informarnos. Hay muchas propuestas de categorías de riesgos que nos pueden ayudar, así también como para tener listas de verificación, a ver, esto puede pasar, podemos afectar ciertos derechos, podemos generar costos para algunas personas, para los destinatarios, eh, podemos generar consecuencias legales, pero además tenemos que estar muy conscientes ya como desarrolladores, como grandes usuarios de sistemas que pueden estar afectando derechos de terceros, estar conscientes de los riesgos específicos de los sistemas que desplegamos. Tanto los riesgos que provienen del uso para cual fue diseñada y que son todos estos que había mencionado, los sesgos, los errores en el funcionamiento, un mal diseño, etcétera. Pero también tenemos que estar conscientes del uso malicioso y la posibilidad de abuso, porque eso también nos toca como desarrolladores y como usuarios responsables de la tecnología. Tenemos que prever que no solamente tengamos errores de diseño, sino que se pueda usar de una manera maliciosa que no era su propósito. ¿Por qué? Porque esto también tiene que ser parte del diseño de los sistemas. Y para que sean ciberseguros, para que aseguremos la protección en todo momento de los datos que estamos resguardando y para que no facilitemos que puedan ser adaptados para otros usos por otras personas. Y eso también va desde el diseño para tomar consideración de lo que significa el costo, la probabilidad de controlar y corregir estos riesgos. Como les decía, ya en algunas regiones, en algunos países están tomando decisiones y aquí traigo en esta lámina como ejemplo de la regulación basada en riesgos que adoptó la Unión Europea en la ley que ya está vigente, que ya está publicada, aunque algunas de sus porciones todavía no entran en vigor, eso va a ser etapa por etapa, pero aquí donde decidieron regular con base en el tipo de riesgos y lo que les llevó a decidir que algunos sistemas de inteligencia artificial de plano deben estar prohibidos porque ningún beneficio que se pueda obtener justifica los riesgos tan grandes de estos sistemas. Y algunos de ellos son los que se usan para manipular el comportamiento de las personas, sus decisiones, los que pueden explotar la vulnerabilidad de ciertos grupos o individuos, por ejemplo, creando conductas adictivas o afectando la salud mental de las personas. Los sistemas de crédito social, ¿no?, esos donde se va asignando puntuación a las personas de acuerdo a sus decisiones, a sus comportamientos, para negarles, ¿no?, o condicionarles su acceso a ciertos derechos.
los que son para predecir conducta delictiva, ¿no? Por tantas evidencias que hay sobre su funcionamiento sesgado y que termina por poner en desventaja a grupos que ya históricamente han estado marginados. Y la categorización biométrica también, que tiene, al final termina tomando decisiones basadas en sesgos históricos y culturales. Y eso es una categoría de sistemas pues, que ha decidido la Unión Europea de plano prohibir. Pero también tiene otra categoría que son usos de alto riesgo, que ahí sí son usos que tienen riesgos importantes, pero también tienen beneficios importantes. Y entonces entran en una categoría donde los desarrolladores tienen que asegurarse de tener estrategias eficaces para mitigar los riesgos y además justificar que el uso es estrictamente necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna otra opciones para atender esas necesidades y que puedan tener menos riesgos. Y por otro lado, ya son los errores manejables que se pueden referir, por ejemplo, a que haya errores en las decisiones, en las recomendaciones, pero que no tienen impactos importantes en la vida de las personas. Y ahí pues simplemente hay que tener estrategias de mitigación, pero es una regulación mucho más ligera. El, eh, pues ya me voy más rápido con estas últimas láminas. Pues para mencionar algunos principios que nos ayudan a llevar, ¿no? a este uso ético de la inteligencia artificial. Es como la transparencia, la protección de datos, asegurarnos que sea explicable todos los criterios usados, las reglas de decisión, cómo se están desempeñando. También cuidar el no discriminar a través de los sistemas, no explotar vulnerabilidades de los usuarios y que se pueden reflejar, por ejemplo, en estos fenómenos de polarización, de adicción, de viralización de noticias falsas. Estos son principios y contamos con herramientas que cada vez hay más oferta, propuestas de metodologías, de autodiagnósticos, de normas como la ética por diseño, eh, metodologías de evaluación de impacto ético, el correr pruebas piloto, también metodologías para auditar, para remediar y siempre el factor de supeditar a la supervisión humana. Y no es por considerar que las personas estamos exentas de sesgos y de errores. Eso también es muy importante. La supervisión humana no es por sí misma un seguro de que vamos a actuar mejor que la inteligencia artificial, pero sí es un mecanismo adicional cuando tenemos los otros, por ejemplo, los de la auditoría, la supervisión de resultados, que entonces sí nos puede ayudar a tener tecnologías más responsables. Y ir hacia un tema que me parece fundamental y donde las empresas tienen que estar muy conscientes de a dónde nos estamos encaminando y que tiene que ver con la responsabilidad social corporativa. La inteligencia artificial ética, las tecnologías digitales éticas, tarde o temprano se van a convertir en una nueva dimensión de la responsabilidad social de las empresas. Y tenemos que irlas asumiendo como una herramienta de gestión de riesgos, también como parte de los programas de cumplimiento, porque ya existen obligaciones legales que se pueden poner en riesgo al utilizar estas tecnologías digitales, inteligencia artificial, como no discriminación, como protección, ¿no? del uso de propiedad intelectual, del respeto a la propiedad intelectual, el cumplimiento regulatorio, la protección de datos, temas de competencia económica también. Y aquí un principio de debido cuidado debe estar muy presente para el uso de estas tecnologías y como un reflejo también de la cultura ética de las empresas. Y además tomando mucha conciencia del valor reputacional que tiene el uso ético de las tecnologías digitales, de la inteligencia artificial. Y además porque toda esta responsabilidad social corporativa no está hecha para proteger a la empresa
Si bien forma parte de esta construcción reputacional, el objetivo, la filosofía que hay detrás es que, pues como componentes importantísimos de la sociedad, las empresas, y que ahora las empresas llevan una delantera tremenda y un impulso innegable en el desarrollo tecnológico, deben ser parte de esta construcción de un futuro responsable, incluyente, ético y que parte de la responsabilidad social corporativa. Yo termino con esta reflexión en cuanto a que la inteligencia artificial debe contemplar desde su creación el componente ético. Y este debe continuar siempre presente a lo largo de todo el ciclo de vida tecnológico. Y pensando de esta manera, la inteligencia artificial y las tecnologías digitales éticas sí pueden ser la piedra de toque para aprender del pasado, para construir este futuro que queremos, no para repetirlo, sino para corregir el rumbo y construir otra historia. Eso es lo que podemos hacer con estas tecnologías, actuando de una manera responsable, ética, incluyente. Y termino aquí con compartirles mis redes donde me pueden ubicar y contactar para seguir esta conversación. Y muchas gracias.